Palomino. Voy a estar a cargo de esta capacitación, este webinar en realidad el día de hoy. Me paso a presentar. Bueno, mi nombre es Cintia Palomino Lavado, soy director de proyectos de ICS. El tema que vamos a tratar el día de hoy en este webinar va a estar relacionado al impacto en el COVID-19 en el trabajo. Sí, básicamente vamos a ver la normativa que ha ido saliendo en lo que es COVID-19 en función o en materia de lo que es seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Vamos a actualizarnos un poquito en esos detalles. Vale, antes de comenzar con este webinar, permítanme comentarles un poco de ICS. ICS ya tiene más de 10 años en el mercado. Contamos con más de 100 clientes que han confiado en nosotros para llevar a cabo diferentes proyectos y más de 300 proyectos que hemos llevado a cabo, ¿sí? Hemos desarrollado desde el 2011 más de 300 proyectos en más de 100 organizaciones, como lo había comentado. Hemos utilizado metodologías y estándares aplicados y validados en diferentes tipos de empresa alrededor del mundo para derribar las barreras que impiden el crecimiento y mejora en las organizaciones. Sí, en realidad, uno de los aspectos que nosotros valoramos bastante o detallamos bastante entre los procesos de implementación es el crecimiento y la mejora en las organizaciones. ¿Sí? Nuestra consultoría está basada en sistemas de gestión y tiene un enfoque relacionado a los objetivos. Esto comentarles de que cuando nosotros iniciamos cualquier proceso de implementación de sistemas de gestión, siempre hacemos una auditoría diagnóstico, pero no una auditoría diagnóstico basada en aspectos específicamente de cláusulas, sino en necesidades del cliente, ¿no? Para que la forma en cómo se vaya a plantear la propuesta esté realmente enfocada a la necesidad de cada uno de los clientes que requieran un sistema de gestión, ¿sí? Algunos de nuestros clientes con los que hemos estado trabajando, ¿no? Entre los cuales está Sappi, Antamina, Sauder, NDT, Preansa, entidades del Estado como ANA, como Mincetur, ¿no? Con las cuales seguimos trabajando, está también INCOR, principalmente lo que hemos venido haciendo en lo relacionado a 9001, antisoborno. Bien, un puntito importante que siempre recalcamos en todas las charlas que nosotros estamos brindando es lo importante que es definir los criterios, definir los objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se va a degradar siempre, ¿no? Entonces, el sentido de que una empresa sea mucho más competitiva, se mantenga frente a los diferentes cambios de contexto que se pueden dar, ya sea temas políticos, temas legales o también factores internos como pueden ser aspectos relacionados a estructura de la empresa, cambios. Para hacer frente a todo esto es importante tener ya un estándar, tener ya criterios definidos para que esto no se pierda en el tiempo, ¿no? Y esto también tiene que ser medible, ver cómo nosotros vamos mejorando en el tiempo, si realmente hemos crecido un grado, no estamos de pronto logrando esos objetivos que requerimos, o de pronto no hemos definido bien esos objetivos y no nos está permitiendo alcanzar ese objetivo estratégico que requiere la organización, ¿no? Ese objetivo mayor. Y obviamente si es que no tenemos esos resultados, esa data que nos ofrecen estas mediciones, no vamos a poder tomar decisiones, decisiones que nos ayuden a mejorar como empresa, ¿sí? Recordemos que estas decisiones pueden estar también decantadas en cambios, ¿no? Como siempre digo, los cambios no es algo malo, sí es para bien de la organización, pero sí tienen que ser planificados, ¿no? Es un puntito que también lo resalta los sistemas de gestión, ¿vale? Entonces, esta frase es muy importante para poder aplicarla. El propósito que nosotros tenemos como ICS es integrar el enfoque de la mejora continua en el ADN de la organización, ¿no? O sea, siempre lo que nosotros buscamos es que si tu sistema de gestión te ayude a mejorar como organización, te ayude a crecer como organización, ¿no? Recordemos que sí, este es un proceso que toma su tiempo, no es un proceso de inmediato porque esto implica cambiar la cultura de la organización, implica cambiar el involucramiento también de todos los trabajadores. Entonces, es importante estos aspectos, ¿sí? Permítame porque se están uniendo más personas. Bien, ¿cómo podemos ayudarte? En este caso, nosotros, como ya lo había comentado, identificamos los aspectos más importantes en la gestión de negocio y en base a eso implementamos diferentes sistemas de gestión, ¿no? Que pueden estar relacionados a la parte de calidad,
básicamente para ayudar a asegurar esa conformidad de tus servicios o productos, ver cómo estamos planteando esos requisitos, estandarizar los procesos, la parte de medio ambiente, para ver cómo nuestra organización está desarrollando ese desempeño ambiental, cómo lo puede mejorar en lo que es seguridad y salud en el trabajo, que ahora a nivel normativo, como es el caso que vamos a ver el día de hoy, es bastante exigente. En el tema de compliance de manera general, porque ahora nos preguntamos cómo podemos generar una cultura de cumplimiento, ¿no? Tenemos tantas normativas, seguridad, medio ambiente, anticorrupción, y nos preguntamos ahora qué medidas o qué herramientas nos va a llevar a cumplir con todo esto, sin necesidad de que sea un procedimiento sancionador, ¿no? Sino que empiece desde la desde el hábito o desde la conducta de los trabajadores. El tema también de inocuidad alimentaria, que tiene que ver con sistemas HACCP, seguridad de la información con el ISO 27000, responsabilidad social y eficiencia energética. ¿Sí? Nosotros hacemos diferente tipo de consultoría, también auditorías, capacitaciones o también el caso de outsourcing. Un aspecto importante en lo que es el outsourcing es ese crecimiento de mejora y excelencia, ¿no? En este caso, lo que nosotros hacemos aquí es apoyarte para que tu organización, si ya tiene un sistema de gestión o de pronto quieres alcanzar un nivel de madurez mucho mejor, podamos apoyarte en este aspecto, ¿sí? Ahora, recordemos que muchas empresas implementan un sistema de gestión y luego lo dejan, y no es la idea, porque recordemos que un sistema de gestión es, como siempre lo digo, es un ser viviente, no es algo estático que tú lo hiciste en un año y se mantiene así para siempre. No, porque si no, no implica la mejora. Un sistema de gestión tiene que ser cambiante. ¿Por qué? Porque tenemos que ir evaluando esta consideración de alineamiento con nuestros procesos, si realmente lo estamos alineando con nuestros procesos operativos de la organización, con nuestros procesos estratégicos, con nuestros procesos de apoyo, y ver cómo seguimos optimizando esta gestión. Esa es la idea, por eso hablamos de la mejora. Vale. Bueno, un poco las principales referencias que en este caso cuento, básicamente yo soy director de proyectos de ICS, como ya lo comenté, cuento con auditor IRCA en lo que es 9000, 14001, 45001, estoy como auditor líder en lo que es la norma 37001, 50001, y en el caso de HACCP y buenas prácticas de manipulación, ¿sí? También cabe mencionar que he desarrollado diferentes proyectos en varios sectores, tanto entidades públicas como también privadas, lo cual sirve para poder también compartirles esas experiencias que hemos tenido en las diferentes organizaciones, ¿sí? Bien. Bien, señores, habiendo hecho la presentación, en este caso de la consultora, vamos a comenzar con lo que es el webinar del día de hoy, ¿sí? El impacto del COVID en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Cabe mencionar, y seguro muchos de ustedes han podido observar, de que la normativa legal Perú ha sido bastante gruesa con respecto al tema del COVID-19, ¿sí? Desde el 2020, en marzo, cuando se declaró el estado de emergencia nacional y sanitaria, han ido saliendo diferentes normativas, ¿sí? Entonces, a medida que iban pasando los meses, sobre todo en el año 2020, salía una normativa, se derogaba la normativa, nuevamente sacaban una nueva normativa. ¿Por qué? Porque al ser también una pandemia y un virus que es nuevo, que se conocía y que se estaban tomando diferentes medidas preventivas, entonces lo que hace el Estado a través de sus especialistas es ir viendo qué medidas preventivas se van acomodando más. ¿Para qué? Para evitar el contagio masivo dentro de en este caso dentro del trabajo y por ende a nivel de la comunidad, a nivel país, ¿no? Es por eso que han habido tantas normativas relacionadas a este aspecto. Ahora, nosotros hemos hecho o hemos preparado, voy a colocar esto a un costadito para que me permita ver. A ver, perfecto. Hemos colocado una línea de tiempo, tanto del 2020 como el 2021 y 2022, que nos va a permitir tener un mapeo general de las principales normativas relacionadas a lo que es COVID-19 que se han ido presentando a nivel del país. Por ejemplo, en el 2020, en abril, ¿sí? Empezaron a derogarse ya normativas
que estaban saliendo a nivel de lo que es plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19, ¿sí? En el mes de mayo del 2020 se anuncia la reanudación de actividades de las fases 1, 2 y 3. En este caso también salió la normativa, el decreto legislativo, estaba asociado a las medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria. Ahora, esta normativa yo le he pintado en naranja porque es bien importante. Porque quizás en el 2020 nosotros estábamos en una situación que decíamos, ¿no? Ok, el Estado declaró 15 días de estado de emergencia, luego otros 15 días, luego un mes, luego 3 meses, y así íbamos saltando estos comunicados, estos alcances a nivel de gobierno. Entonces, esto lo resalto porque después lo vamos a empezar a detallar y por qué es importante, porque todavía sigue en este caso vigente, ¿sí? Vigente, ¿por qué? Porque esto nos habla de del estado de emergencia sanitaria, ojo, no emergencia nacional, ¿sí? A ver, permítame ver. Ah, ok, sí. Gracias, Carol. Sí, hay algunos ruidos que se están filtrando. Perfecto. Listo. En el mes de junio ya se comenzaba con la reanudación de actividades, fase 1, fase 2, fase 3. Ya se comenzaba con el tema de los planes de vigilancia, ¿no? Y si se acordarán, muchos de los que nos acompañan acá y de pronto se han estado llevando a cabo esto en sus empresas, hubieron varios cambios, ¿no? Desde que se enviaba directamente al MINSA, se tenía que presentar, te daban una constancia, a veces no te daban la constancia, entonces había mucha de pronto duda con respecto a ello, sobre todo si era a nivel sectorial, ¿no? Porque si se acuerdan también salieron normativas sectoriales relacionados al tema de construcción, relacionados al tema de minería, luego segmentaron, ¿no? En este caso por sector, para que se pudiera alinear con respecto a la normativa o a los planes de vigilancia que se iban sacando, ¿sí? Es así que sale la RM 448 principalmente en el mes de junio, luego hacen una precisión de esta misma normativa, y ya luego en el mes de septiembre se lanza la reanudación de las actividades de fase 4 por el Decreto Supremo 157-2020. Ahora, ya en el mes de noviembre, nuevamente sale una normativa que es la que hemos estado llevando casi todo el 2021, que es la resolución ministerial 972-2020 del MINSA, ¿no? Y se aprueba también la guía INACAL de COVID-19. Entonces, esta resolución ministerial 972 que derogó, en este caso, o se deroga la 448, que era la que nos acompañaba desde el mes de julio, como les comento, nos viene acompañando en el 2021, ¿sí? En diciembre sí salió una fe de ratas específicamente para puntualizar un tema de conceptualización, ¿sí? Y bueno, en diciembre viene la ampliación de la fase 4 por el Decreto Supremo 187-2020, ¿sí? Esto básicamente porque son normativas que la mayoría están derogadas, salvo por la que acabo de marcar en naranja, que por favor considérenla porque es la que vamos a revisar más adelante, porque hay importancia en ese sentido, porque hay cumplimientos relacionados a seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que acá resalto el capítulo 2, medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo, consideren, ¿sí? Vale. En el 2021, perfecto, en el 2021 ya comenzamos con una ley importante. ¿Por qué? Porque es una ley que va a modificar nuestra ley macro, la 29783, correspondiente a lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y aquí está específicamente, también lo vamos a detallar más adelante, relacionada al tema del uso de EPPs y lo que el empleador tendría que brindar a su trabajador, y también las pruebas de tamizaje, ¿sí? Entonces es algo que lo debemos considerar y lo debemos tomar en cuenta. En el mes de agosto, también hago la puntualización aquí, se prorroga nuevamente la emergencia sanitaria, ¿sí? Y acá lanzan, en este caso, prorróguese a partir del 3 de septiembre del 2021 por un plazo de 180 días calendario, ¿sí? Ahora, hito importante y que también lo marco en naranja. En diciembre del 2021 vuelve a salir una normativa. Y acá hay un tema muchas veces de confusión. ¿Por qué? Porque muchas empresas dicen, bueno, el plan de vigilancia en función a la resolución ministerial 1275. Y por otro lado, cuando algunos consultores le dicen, sí, pero tiene que estar basado en la directiva 321.
Entonces, hay una confusión si son normas distintas o qué es lo que quiere decir este enfoque. Es la misma, ¿sí? En realidad la directiva ha sido aprobada por esta resolución ministerial. Entonces, eso considérenlo porque muchas veces está habiendo confusión. Algunos piensan que la resolución ministerial 1275 está señalando otros criterios y la directiva está señalando otros criterios, y no es así. La última normativa que ha salido para actualización de planes de vigilancia, pero acá hay un tema, ¿no? Que no te especifican hasta cuándo tú tienes tiempo para poder actualizar tu plan. Sin embargo, recordemos que ¿por qué cambia esta normativa? Porque a diferencia del 2020, donde nos encontramos en una situación que no había el tema de vacunación, las consideraciones han cambiado, ¿sí? Entonces, es importante revisar lo que dice esta directiva, en este caso administrativa, la 321, para poder actualizar nuestros planes de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en nuestras empresas, en nuestras áreas de trabajo, ¿sí? Vale. En el mismo diciembre sale el Decreto Supremo 186-2021, el 23 de diciembre, que prorroga el estado de emergencia nacional, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos hablando nuevamente de ampliaciones dentro de esta normativa que va saliendo y que no nos terminamos siempre de estar prorrogando por las condiciones que ya sabemos, ¿no? Recordemos que al acabar diciembre del 2021, el que menos de pronto ha tenido un amigo, un familiar, de pronto que se ha enfermado de COVID-19. Si bien la severidad de la enfermedad no ha sido tan fuerte, lo cual se cataloga o se le asume por el tema de la vacunación, tuvimos una tercera ola y fue declarada como tal. Entonces, la mayoría en enero hubo una alza de casos, ¿no? Ya seguro, si nos acompaña algún médico ocupacional, nos entenderá porque justo con el médico ocupacional que nosotros trabajamos, los casos estuvieron bastante altos, ¿no? Era mucho reporte de casos positivos de COVID, sobre todo a inicios de enero. La primera semana de enero fue muy crítica, ¿no? En diferentes empresas. Bien. Ahora, ¿qué viene en este 2022? ¿Sí? Hitos importantes del 2021, ya les había dicho que se modifica la ley 29783, lo vamos a revisar un poquito más a detalle en las siguientes slides, y en enero hubo una precisión en este caso, modifican el documento técnico de manejo ambulatorio de personas. ¿Por qué hago o por qué preciso este puntito? Porque en este documento técnico, cuando ustedes revisen en este caso a detalle esta directiva 321, se van a dar cuenta que la cantidad de días que se manda para que la persona pueda cubrir un aislamiento está relacionada a 14 días, ¿no? En un rango de 14 días. Pero aquí hacen una aclaración con respecto a la disminución de días, que está entre 10 a 7 días dependiendo del tipo de caso. Y eso lo asigna el médico ocupacional. Eso lo tiene que definir el médico ocupacional, ¿sí? Por eso hago la salvedad de esta resolución. Ahora, ¿qué pasa el 21 de enero? Sale el Decreto Supremo 003-2022 y con esta prórroga es con la que nos vamos a quedar. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Porque esta prórroga de emergencia sanitaria, ojo, es emergencia sanitaria, va a ir de la mano con lo que decía mi decreto legislativo 1499. Recordemos que en ese decreto legislativo hubieron varias consideraciones de pausa con el tema de exámenes ocupacionales, auditorías del ministerio, comité, ¿no? Y varios aspectos que lo vamos a ver más a detalle, ¿sí? Y también comentarles de que salió el Decreto Supremo 010-2022, que aquí ya nombra varios aspectos a nivel de vacunación. Eso también recomiendo que lo revise. ¿Por qué? Porque ahí establece específicamente la consideración de contar, que los trabajadores tienen que contar con sus dosis de vacunación completa, ¿sí? Para entrar a laborar de manera presencial, ¿sí? Entonces es importante, mientras tengamos esta duración, lo consideremos, ¿sí? A ver. Bien. Bien, señores, vamos a ver la primera relación y la primera normativa que yo marqué, que la había marcado en rojo o en naranja, perdón,
que está relacionada al decreto legislativo 1499, ¿sí? Medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores o trabajadoras en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Esto salió en el 2020. Y específicamente voy a coger el capítulo 3 porque es lo que de manera relevante vamos a tratar en este webinar, que es lo relacionado a las medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les decía que esto lo vamos a relacionar con el Decreto Supremo 003 y lo vamos a seguir relacionando en caso sigan prorrogando el estado de emergencia sanitaria? ¿Por qué? Porque estos lineamientos están dependientes de la emergencia sanitaria. Entonces, a medida que se siga postergando, tenemos que tener en cuenta esto que le voy a comentar ahora. Recordemos que el Decreto Supremo 003 prorroga nuevamente la emergencia sanitaria, ¿sí? ¿Por cuántos días? Por 180 días calendario. Esto quiere decir que hasta el domingo 28 de agosto del 2022, hasta que tengamos una nueva normativa, está la emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir ello? Que hasta esa fecha se suspende la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos y se prorroga automáticamente la vigencia de aquellos que hayan vencido o estén por vencer durante la emergencia sanitaria. Ojo con eso, durante la emergencia sanitaria. El médico ocupacional de la empresa o entidad pública o privada, independientemente, valida la información del trabajador, amplía la vigencia y certifica la aptitud para que los exámenes no se realicen durante la emergencia sanitaria. ¿Vale? Entonces, esto es importante consideración. Ojo que al final quien tiene que validar la vigencia y la aptitud sin necesidad de que haya un examen previo por esta consideración es el médico ocupacional. Así que ojo con los médicos ocupacionales en el caso de las empresas, porque ellos son los que tienen que validar este punto, ¿sí? Ahora, vamos con el tema de las capacitaciones. Nos señala que las capacitaciones presenciales, ¿sí?, durante la emergencia sanitaria, nuevamente está la condicional, se van a aplicar al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración, o cuando se produzca cambios en la función de puesto de trabajo o en la tipología de tarea o actividad. ¿Por qué esto no lo han, de pronto lo han segmentado? Lo que pasa es que antes las empresas realizaban constantemente capacitaciones presenciales, pero ahora solamente por este estado de emergencia lo han segmentado a que sea cuando es un trabajador nuevo, por eso dice al momento de la contratación, o cuando tu trabajador pueda cambiar funciones dentro de la organización. Entonces, este punto también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, si nosotros tenemos un programa de capacitaciones que no tienen que ver con estas dos casuísticas, pues lo que vamos a hacer es utilizar los medios virtuales que se tienen para poder llevarlos a cabo, ¿sí? Ahora, ojo que la norma precisa, si revisan el decreto legislativo 1499, capítulo 3, precisa también de que cuando se hagan estas capacitaciones presenciales se debe tomar en cuenta todas las medidas de protección necesarias, ¿no? Para evitar cualquier tipo de contagio. Sí, eso es importante y eso también lo precisa en la norma, ¿vale? Entonces, son dos aspectos importantes que tenemos que considerar hasta el 28 de agosto. ¿Qué otro aspecto también es importante aquí? El tema de las auditorías del sistema de gestión y salud en el trabajo. Recordemos que las empresas tienen que realizar estas auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que son realizadas en este caso por un auditor certificado del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Lo que te está diciendo la norma es que quedan suspendidas este tipo de auditorías. Quedan suspendidas porque hay muchos empresarios que me han comentado y muchos colegas también y me dicen, no, Cintia, pero o sea, si la empresa decide hacerlo porque requiere o es necesario, lo puede hacer, pero no es una obligación hasta que salga de pronto esta suspensión fuera de esta norma, ¿no? O saquen una normativa que anule este lineamiento o este artículo de este decreto legislativo que todavía sigue vigente. Ahora dice, ¿no? Recuerden que una vez terminada la emergencia sanitaria, digamos que ya no va a haber más prórroga y se cierra el domingo 28 de agosto del 2022, yo voy a tener hasta 90 días para poder gestionar este proceso de auditoría. ¿Sí? Eso es lo que me señala en este caso la normativa.
Y dentro de esos 90 días yo tengo que ejecutar, porque si no, ahí sí caería en falta. Ahí sí estaría cayendo en un incumplimiento, ¿sí? Bien, vamos a ver el siguiente puntito. Si durante la emergencia sanitaria no resulta posible la organización del proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, se prorroga automáticamente hasta el término de la emergencia sanitaria la vigencia del actual Comité de CCT. ¿Vale? Entonces eso también es un puntito que se ha considerado como parte de la emergencia sanitaria. Bien. Ahora, ya terminando con la relación de la 1499 con las prórrogas de la emergencia sanitaria, otro aspecto que también deberemos mapear es la ley 31246, que es la que yo les decía, ¿no? Que salió en junio del 2021 y que modifica la ley 29783, específicamente hacia dos artículos de la ley 29783. Dice, en el caso de obligaciones del empleador, bueno, hay un texto específicamente en la norma, pero he resaltado lo que nos interesa para este webinar. En el caso de la declaración de la emergencia sanitaria, el empleador ejerce la vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria respecto de sus trabajadores, con el objetivo de controlar la propagación de las enfermedades transmisibles, realizando las pruebas de tamizaje necesarias al personal a su cargo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué resalto este punto? Porque antes se tenía duda sobre quién iba a hacerse responsable de las pruebas de tamizaje de los trabajadores. Entonces, con esta normativa hay una aclaración que como parte de la vigilancia epidemiológica que tiene que gestionar el empleador, tiene que estar las pruebas de tamizaje necesarias a su cargo, ¿sí? Por eso es que acá señala, ¿no? Sin que ello genere un costo de retención salarial de ningún tipo al personal a su cargo. Entonces, sí es un punto que se considera para poder cumplir, ¿sí? Como norma. Y luego, en el punto del artículo 60, señala, ¿no? Que el empleador proporciona a sus trabajadores los equipos de protección personal adecuados, su costo es asumido en la totalidad por el empleador sin que ello genere un costo de retención salarial de ningún tipo al personal a su cargo, como el objetivo de garantizar los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de sus trabajadores, ¿no? Indistintamente del régimen laboral, ¿sí? Habla del sector público y privado y también indistintamente del régimen laboral. Entonces, hace una aseveración de que el empleador tiene que proporcionar estos equipos de protección personal y que estos los tiene que asumir el empleador como tal, ¿sí? Indistintamente del régimen laboral. ¿Vale? Entonces, esta ley es importante porque ha modificado nuestra ley 29783 a nivel o relacionada con el tema epidemiológico. Vale. Ahora, vamos a entrar a ver lo que significa el traslado de la 972-2020 hasta la resolución ministerial 1275, ¿sí? Que aprueba la directiva. ¿Y por qué hay este cambio, como les decía, ¿no? Porque acá hago dos comparativos entre antes que llegara el tema de las vacunas, cuando se gestionaba de manera diferente el tema de COVID, ¿no? Que básicamente era un tratamiento, o bien te hospitalizabas, o bien te tratabas con medicamentos en casa para apaciguar la sintomatología, ¿vale? Y acá, si bien ha habido diferentes cambios en lo que son las definiciones a nivel de esta nueva normativa, específicamente aparece una nueva definición que refiere al trabajador vacunado. ¿Y cómo lo detalla esta normativa? Lo detalla como toda persona natural que desempeña una actividad laboral, subordinada o autónoma para un empleador privado o para el Estado que haya cumplido con el esquema de vacunación para COVID-19 establecido por el Ministerio de Salud, primera y segunda dosis y dosis de refuerzo acreditado para su certificado de vacunación. ¿Vale? Entonces, la normativa cambia porque ya tenemos otro contexto. Ya estamos hablando de que la población está vacunada, ¿no? Por lo tanto, las condiciones tienen que cambiar a nivel de los planes de vigilancia. Ahora, preliminarmente, esta normativa, esta directiva, lo que te señala es, a nivel del empleador, lo que sí se venía señalando, ¿no? Que se debe garantizar un ambiente seguro de trabajo, y eso es parte de la ley también 29783. Se debe verificar que todos los empleados estén vacunados, eso sí es algo
que trae esta normativa y que va de la mano con lo que nos dice nuestra última ampliación del decreto de emergencia, que dice que todos los trabajadores que realicen actividades presenciales tienen que presentar su carnet de vacunación, ¿sí? Garantizar la seguridad y salud del trabajo en sus trabajadores y organizar un servicio de SCT, ¿no? Un servicio de SCT como tal puede estar conformado, dependiendo la tipología de empresa, por el supervisor de seguridad, por un enfermero, por médico ocupacional, va a depender cómo conformemos este servicio de SCT. Ahora, el centro laboral remite el plan de prevención de COVID-19 en el SysCovid Empresas o al correo empresas@minsa.gov.p. ¿Sí? Principalmente la norma te señala este correo. ¿Sí? A este correo vamos a emitir los planes de vigilancia y no es que vamos a tener una respuesta, entonces lo que vamos a guardar es la emisión de nuestro plan de vigilancia a este correo. ¿Para qué? Para que ante cualquier fiscalización podamos mostrar que ya nosotros emitimos este plan, ¿sí? Declarar al MINSA que se conoce y cumple con los lineamientos establecidos, ¿no? En esta directiva. Informa sobre el riesgo de exposición y vigilancia de la salud de sus trabajadores. Y es importante explicarle a los trabajadores cuáles son los riesgos de exposición que se va a tener y la vigilancia que ustedes van a mantener como empleadores, ¿sí? Lo relacionado al tema de lo que es el plan de vigilancia, prevención y control, el servicio de SCT es el que va a elaborar este plan de vigilancia, ¿sí? Entonces se va a revisar esta normativa y se va a actualizar este plan, ¿no? Hay muchos que sí, efectivamente recurren a una consultoría para hacerlo, cual también es válido, porque de pronto no se tiene especialistas dentro de la empresa. Entonces se acude para un apoyo en la elaboración de este tipo de planes. Ahora, importante, todo plan tiene que ser aprobado por el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y esto debe ser máximo dentro de las 48 horas desde su recepción, ¿sí? Debe adecuarse a las disposiciones de la directiva. Ahora, hasta 4 trabajadores no incluidos en el 00398 deben cumplir con lo dispuesto, ¿sí? Hay una especificación y seguro que lo vamos a ver en los anexos de esta directiva cuando hacen una diferenciación de los checklists y la estructura mínima que se tiene que considerar aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambian cuando son más de 5 trabajadores o más de 4 trabajadores a nivel de la estructura que tiene que tener el plan de vigilancia, ¿sí? Como punto 7 vamos a considerar el titular del centro laboral o quien la administra. Es fiscalizable y debe hacer llegar toda la documentación referida al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o a lo referido al plan de vigilancia de prevención de COVID, si la autoridad lo requiere. Recordemos de que si viene una fiscalización, ¿vale? Nosotros como empleadores debemos mostrar la información, no podemos negar la información. Entonces es importante que la mostremos cuando sea requerido. Ahora, recordemos que nosotros ya hemos emitido un plan al MINSA, en este caso lo hagan por ese medio, y que esa información ya queda como parte de los compromisos que ustedes están asumiendo para ejecutarlos dentro de la empresa, ¿no? Sí están señalando que sí, efectivamente tienen puntos de lavado, que la ventilación va a ser de manera natural, que van a tener ciertos dispositivos de protección personal para los trabajadores, todas las condiciones que ustedes vayan a considerar dentro de su organización, se tiene que cumplir, ¿no? Por eso es que cuando vienen a fiscalizar, ellos lo que van a hacer es realmente ver si se está cumpliendo con lo que se ha dispuesto en el plan, ¿sí? Sí es importante considerar dentro del plan de vigilancia el número de trabajadores, la nómina de trabajadores, según riesgo de exposición, las actividades de puesto por riesgo de trabajo, que eso lo vamos a ver también dentro de la estructura, ¿no? Hay un anexo específico que te habla de la estructura que tiene que tener tu plan. Ahora, también este plan de vigilancia tiene que incluir una guía breve de las actividades que aseguren el cumplimiento. A esto yo le llamo como el checklist, ¿no? Y también ciertos lineamientos, porque hay disposiciones que ahora lo vamos a ver un poco comparando lo que decía la antigua normativa, en este caso la 972, y que están relacionadas al tema de ventilación, al tema de protección colectiva, al tema de protección personal, al tema de la vigilancia médica, ¿no? Y todos estos aspectos que se ven en el plan. Todo centro de trabajo, lo mismo, ¿no? Recordemos que tenemos entidades, en este caso, dependiendo si es una pública o privada,
¿no? Porque recordemos que esta parte de lo que es gestión humana, tema de trabajadores, está relacionada al tema de servir, son proporcionados a estas entidades del Estado, no dependiendo quién nos venga a fiscalizar. A ver, ¿me permiten que? Hay dos personas que están... Vale. Bien, ahora vamos a ir de lleno a lo que es este comparativo de lo que teníamos en la 972-2020 y de lo que ahora aparece en la resolución ministerial 1275-2021 a través de su directiva, ¿sí? Primero, a nivel de lo que es la ventilación, ¿sí? En la disposición número 1, dice que, en este caso, la organización asegura la ventilación a nivel de medios artificiales, a nivel de medios naturales, ¿no? Entonces, tú tienes que poner dentro de tu plan de vigilancia cómo vas a asegurar esta ventilación dentro del área de trabajo, ¿sí? Esas condiciones, cómo las vas a garantizar. Ahora, aquí habla de que incluso la entidad que te venga a fiscalizar puede utilizar un equipo de medición para medir la cantidad de CO2 que se está o que está existiendo en el ambiente, ¿vale? Entonces, eso también es importante considerar. Ahora, el tema de limpieza y desinfección en los centros de trabajo ya nos está considerando en esta nueva resolución ministerial, ¿sí? Como parte de la directiva o de la disposición 2, perdón, tenemos la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso al centro de trabajo, ¿no? Recordemos que la parte de toma de temperatura ya no está vigente, ¿vale? Entonces ya no se considera dentro de esta nueva normativa. La aplicación de pruebas específicamente para esta nueva normativa lo indica el Servicio de Seguridad y Salud con el fin de detectar posibles casos a contactos. Y ojo, como recordemos que el médico ocupacional está dentro de este Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo, es importante siempre consultar, ¿no? No se deben realizar pruebas diagnosticadas como PCR, pruebas serológicas o de antígeno para definir el alta del paciente, ¿no? Recordemos de que el médico ocupacional, una vez que se ha diagnosticado como COVID positivo, establece un periodo de aislamiento, en este caso el paciente. Y dependiendo de eso, el médico ocupacional da el alta. Salvo que sea un caso crítico, ¿sí? Que sea relacionado a un caso en el cual estuvo de pronto hospitalizado, porque ahí el alta epidemiológica la tendría que dar el médico tratante y luego revisar sus condiciones y en base a eso ver si se puede reincorporar al trabajo, ¿sí? Si el médico considera necesario, puede aplicar una prueba posterior de tamizaje, pero lo que normalmente se está gestionando es que una vez que el paciente haya salido positivo, se esperan los días que corresponde, sean 7 o 10 días, y en base a eso se le dé la, ¿sí? Bien, otro puntito relacionado a ello está la valoración de aptitud para el retorno, y aquí está señalado. La alta clínica de un trabajador no determina la aptitud para la reincorporación al puesto de trabajo. La valoración de la aptitud la realiza el médico del servicio de SCT. Importante nuevamente, denota la labor en este caso del médico ocupacional, ¿vale? Para que dé el paso a la reincorporación del trabajador. Seguimiento clínico en caso sospechoso o contacto de caso confirmado, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esta nueva normativa? El servicio de SCT debe realizar el monitoreo de salud de los trabajadores con diagnóstico confirmado o sospecha que se encuentren en aislamiento domiciliario. El seguimiento clínico debe ser debidamente registrado en la ficha F300, ficha de seguimiento del SIS-COVID-19 MINSA, ¿sí? Entonces, acá hay un monitoreo de la salud de los trabajadores. Ya no especifica si es distancia, diario o interdiario, ¿sí? Simplemente señala de que se debe realizar el monitoreo de salud de los trabajadores con diagnóstico confirmado o sospecha, ¿sí? Luego tenemos el tratamiento de casos sospechosos, probables o confirmados de COVID. Aquí en la parte de lo que es la 972 no estaba regulado. Y en el caso de lo que es la 1275, en su directiva se dispone que debe tener 14 días calendario de aislamiento o cuarentena, según corresponda, y antes del regreso al trabajo, el empleador, a través del profesional de la salud, gestiona o realiza la evaluación clínica correspondiente. Nuevamente la aposta al médico ocupacional, para dar por finalizado el aislamiento, cuarentena y la fecha probable de reincorporación al trabajo, ¿sí? En el caso de la cuarentena, se puede culminar el día 10 al permanecer asintomático o con el resultado negativo de una prueba molecular tomada el día 7 o posterior, si así lo indica el servicio.
En realidad lo que siempre señala el médico ocupacional es de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente, se va revisando su caso y en base a eso se le va dando el alta. Excepcionalmente, y también es un aspecto que se señala dentro de los procesos de reincorporación al trabajo, se puede solicitar una prueba PCR, ¿no? Pero es algo que lo debe determinar nuevamente el médico ocupacional, ¿sí? Ahora, recordemos que en el caso de los 14 días, como les había dicho, hay una normativa que salió en enero que varió esta consideración de días, ¿no? Y que los médicos ocupacionales en realidad son los que tienen alcance también de esta información porque es la forma como se trata al paciente para que puedan reducir la cantidad de días que debe estar el paciente en aislamiento, ¿sí? Vale. Bien, tenemos la disposición 5, que son las medidas preventivas de aplicación colectiva, ¿no? Sí hay mucho, de pronto, texto, porque realmente, en realidad, para hablar específicamente de cuál serían las consideraciones de la resolución ministerial 1275, sí sería como una capacitación específica para sus planes de vigilancia, pero sí les quiero dar los alcances relevantes para que ustedes vean, perfecto, tenía mi plan anterior, ¿qué es lo que cambió en este plan? ¿Sí? Para que sobre estos puntitos ustedes tomen check y puedan también actualizar, ¿sí? Sobre el trabajo remoto, teletrabajo, no había regulación con respecto a la 972, pero ya en la resolución ministerial nos dice que uno puede hacer trabajo remoto o migrar de forma permanente al teletrabajo, que es la principal medida preventiva que disminuye la exposición de COVID-19. Ahora, recordemos, señores, que también hay una normativa, porque realmente hay muchas normativas, que salió en diciembre del 2021 y que nos hablaba de la extensión de este decreto de urgencia que salió el 2020 sobre la vigencia del trabajo remoto. Entonces, si bien hay una normativa que se amplía hasta el diciembre del 2022 el trabajo remoto, recordemos que la directiva de salud lo que nos está diciendo es, ojo empleadora, recuerda que lo que es el trabajo remoto y también el teletrabajo es la principal medida para prevenir el COVID. ¿Por qué? Porque evitamos que las personas estén en un mismo ambiente y más aún si yo no tengo las condiciones necesarias. Por eso es que si se dan cuenta, en el primer lineamiento nos habla de la ventilación, ¿no? Pero muchas veces en las oficinas quizás no tenemos estas condiciones de infraestructura adecuadas, ¿vale? Entonces sí es importante que consideren ese puntito. Uso de cabinas para rociar al trabajador, eso también considérenlo si es que lo tienen en sus organizaciones. Está prohibido el uso de cabinas o equipo para rociar al trabajador o cliente porque puede poner en riesgo la salud del trabajador. No sé si se acuerdan que en muchos centros comerciales, en algunos edificios, tú entrabas y te empezaban a rociar diferentes tipos de componente químico, ¿no? Que era amonio cuaternario o algún otro tipo de aspersión. Entonces, eso está prohibido, ¿vale? Para las mujeres gestantes o en lactancia también hacen una referencia y eso es algo que esté y se ha consultado con el médico ocupacional también dentro de su organización, ¿sí? De preferencia, realizan trabajo remoto hasta los 6 meses posteriores al parto. En caso no sea posible el retorno a trabajo mixto presencial, debe ser puesto de bajo riesgo, es decir, si la gestante hacía una labor que implicaba un alto riesgo de exposición a COVID-19, tenemos que cambiarlo. Si es que quiero hacer que haga trabajo presencial o necesito hacer trabajo presencial. Ahora, cuando no sea compatible con el trabajo remoto, puede otorgársele licencia con goce de haber. ¿Sí? Entonces, eso también es importante contemplar. Bien, el uso de la mascarilla con respecto al 972, acá ya lo detalla a nivel D, y señalan que y son bien precisos en la directiva, ¿no? Hablan del uso de la KN95 o en su defecto, de lo que ya conocemos todos, de la mascarilla quirúrgica, ¿no? Y encima la mascarilla comunitaria, ¿sí? Si es que no puedo usar esta KN95. ¿Vale? A ver. ¿Me permiten que me parece que... A ver un momentito que me han escrito en el chat. Ok. Perfecto. Vamos a admitir un momentito a uno de sus compañeros que está queriendo entrar y vamos a volver a colocar. ¿Me confirman si se ve la pantalla? ¿Sí?
Sí, ¿no? Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Bien. Entonces, nos habíamos quedado en la disposición 5, ¿vale? Que es importante que lo consideren para diferenciar ambas. Y vamos a las medidas relacionadas a la parte preventivas de manera personal, ¿sí? Aquí no hay cambios relevantes en realidad, pero nuevamente hacen referencia a evitar que haya una conglomeración de personas. O sea, ya se dan cuenta que la norma está muy, muy direccionada al tema de ventilación, al tema de evitar que las personas estén trabajando, muchas personas en un mismo ambiente, y también al tema del uso de la mascarilla, ¿no? Y acá hacen una acotación que cuando usen transporte público deben usar permanentemente la doble mascarilla o la KN95, porque algunos bajan la guardia, ¿no? Y algo que nos señalan muchas veces los empleadores es, mira, no se ha contagiado definitivamente en la oficina, pero sí se ha contagiado en el medio de transporte, que es lo más común. Al final uno no sabe, pues, ¿no? De dónde viene, en este caso, el virus. Pero para evitar estos aspectos es importante tomar todas estas medidas y formar y concientizar al trabajador. Eso es muy, muy importante y ahí sí hay un cambio que lo vamos a revisar más adelante. En la disposición 7, que se refiere a la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID, en este caso, momento de toma de temperatura y seguimiento médico, habíamos dicho que ya no se considera este punto de medición de la temperatura, pero sí se indica evaluación médica. O sea, sí hay seguimiento médico, pero no el tema de temperatura. Ahora, puede ser que el médico ocupacional sí le diga al paciente, mira, tienes que tomarte la fiebre todos los días, esto es distinto, ¿sí? Entonces, eso es parte del seguimiento médico, ¿vale? Vigilancia de exposición a factores de riesgo, ¿sí? Si bien en la 972 esto no estaba regulado, aquí sí hay vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, tipo ergonómicos, psicosociales, entre otros que se generen por la pandemia del COVID-19. Es decir, si bien la normativa anterior lo mencionaba, aquí potencian la vigilancia, el monitoreo, el seguimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que la COVID-19 no solamente nos podemos enfermar a nivel de un síntoma respiratorio, ¿no? Del mismo COVID-19, sino también los que quizás estamos haciendo trabajo remoto ya 1 año, ya 2 años, empezamos a sufrir, si no tenemos de pronto el mobiliario adecuado, ¿no? O la posición adecuada, de pronto las pausas activas, pues temas de dolor de columna, dolor de cabeza, de cuello, etc. Entonces, son aspectos que sí es importante monitorear, ¿no? Es más, si nos acompañan aquí también supervisores de seguridad o responsables del área de seguridad, dentro del IPRC tiene que estar considerado esto y ver las fuentes, ¿no? De dónde viene. El tema psicosocial importantísimo, ¿no? Porque las personas, sobre todo que hacen trabajo remoto, es difícil separar, ¿no? La vida laboral con la vida familiar. Y eso también genera un estrés, ¿no? Es decir, no era lo mismo quizás trabajar en tu oficina, en tu área de trabajo, que de pronto ya estar en casa, donde de pronto están los niños, está la esposa o el esposo, y de pronto estás en una reunión de trabajo y bueno, pueden suceder diferentes circunstancias, entonces te puede generar cierto estrés, ¿no? Entonces, a todo eso siempre hay medidas, ya sea de cómo manejar estas organización de tiempo, cómo manejar estas situaciones para evitar ello. Y lo mismo tiene que estar considerado en el IPRC como parte de un peligro y ser parte de la vigilancia, ¿sí? Ojo con la salud mental también, señores. Recordemos que el 2020 salió una normativa relacionada a establecer programas de salud mental en el trabajo y es una obligación. Es la 007-2020, si no me equivoco, para que también lo puedan considerar. ¿Sí? No es parte del tema, pero igual lo dejo para que ustedes lo puedan revisar. ¿Sí? Aquí específicamente ya ha salido un puntito que señala que el servicio de SST determina la competencia de realizar la evaluación nacional a los trabajadores que realizan labor presencial y que han sido evaluados el último año. ¿No? Esto está relacionado al tema de los micrófonos, apague tu recordemos, micrófono. sí, hay alguien que está interrumpiendo. Ahí está. Dale, recordemos que a diferencia de la situación que nos encontramos en el 2020, donde la mayoría estábamos haciendo trabajo remoto porque pues, eran las circunstancias, el tema del COVID era fuerte, la severidad del COVID era fuerte, ya nosotros estamos hablando de un trabajo presencial que sí se hace ahora o un trabajo mixto.
¿vale? Entonces sí es importante la evaluación del médico ocupacional, ¿sí? En el caso de los trabajadores que realizan trabajo presencial. Vale. Bien. En el puntito de lo que es sensibilización de los trabajadores, igual para comentarles, o capacitación o formación de los trabajadores, sí consideren incluir dentro de sus capacitaciones o sensibilizaciones que están haciendo a su personal la parte de lo que es la vacunación, ¿sí? No sé quién. Voy a silenciar un... Ahí está, listo, perfecto. Vale. Sí, me parece que sí, acabo de silenciarlo. Listo. Ahora, solo para hacer una revisión, porque esta directiva sí, revísenla, es importante que la lean a detalle porque son varios aspectos que obviamente por el tiempo que tenemos pues no las podemos incluir todas, sino algunos alcances de pronto lo más relevante para que ustedes puedan seguir el hilo y puedan guiarse. Un aspecto importante es la estructura del plan, ¿sí? Esta es la estructura que tiene que tener todo plan de vigilancia, prevención y control de COVID, ¿vale? Están los datos de la empresa, razón social, dirección, datos del lugar de trabajo, datos del servicio de seguridad y salud en el trabajo, y esto tiene que ver con el tipo de empresa que lo vamos a ver en un momentito más a detalle. La nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID, que es lo que ya manejamos del plan anterior. Responsabilidades para el cumplimiento del plan, ¿sí? Presupuesto y proceso, que también teníamos el tema de presupuestos en el plan anterior. Procedimientos para el regreso y reincorporación, aquí sí ha variado, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya los días no son los mismos, las consideraciones que tiene el médico no son las mismas, porque ya hablan de que cuando el trabajador, ¿qué pasa si es de factor de riesgo, pero tiene la dosis completa? Si no es factor de riesgo y no tiene la dosis completa, o sea, ya hay consideraciones que cambian cuando uno regresa o se reincorpora al trabajo, porque están incluyendo el criterio de si cuenta o no cuenta con las vacunas. Antes solamente era si el trabajador era grupo de riesgo o no era grupo de riesgo. Ahora también adicionan la parte de si está vacunado o no está vacunado para proceder al regreso o reincorporación al trabajo, ¿sí? La lista de chequeo, checklist de vigilancia, que también es parte del anexo de esta directiva, y el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que como les había dicho, desde que lo recepciona, tiene 48 horas para poder aprobar este plan, que eso no ha cambiado a diferencia de la normativa anterior. Y vale, nos queda 3 minutitos. A ver, luego tenemos la parte de los profesionales de la salud. Recordemos que esto está también en los anexos, lo tienen ahí como un cuadro ustedes en la directiva. Pero básicamente tenemos diferentes tipologías y en base a eso establecemos qué profesional de la salud nos debe acompañar, ¿no? Por ejemplo, si soy de la empresa tipo 1 que tiene de 5 a 20 trabajadores y que no estoy realizando o según mi CIU no registro actividades de riesgo, ¿sí? El empleador debe contar con una participación de un profesional de la salud. Y este profesional de la salud debe tener una capacitación mínima por un instituto de educación superior, por lo menos en salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos. Si tu empresa es de este tipo, puedo tener esta participación del profesional, ¿sí? Para lo que es la ejecución de este plan. Si mi empresa es del tipo 2, es decir, tengo hasta 20 trabajadores, pero es mi empresa de riesgo, ¿sí? Sí debo contar con la participación de un profesional de la salud, pero que haya tenido una capacitación universitaria mínima con diplomado, ¿no? En seguridad ocupacional, perdón, en salud ocupacional o seguridad de salud en el trabajo, gestión de riesgos, ¿sí? En este caso refiere también una formación específica de salud, ¿no? Pero es O, puede ser o uno u otro. Si mi empresa es del tipo 3, es decir, mi empresa tiene de 21 a 50 trabajadores, el empleador debe contar con un profesional de la salud, capacitación universitaria mínima con una maestría en en salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo. El servicio, acá ya me están poniendo horas, debe ser mínimo de 12 horas semanales. En los tipo 1 y tipo 2 no te limita la cantidad de horas que le tienes que dedicar a este aspecto. Y puede contar también con un certificado de este Instituto de Salud para la implementación de este plan COVID en el trabajo, ¿sí? Hasta aquí todavía no me están exigiendo el tema de médico ocupacional. En el caso, pero les voy a explicar por qué es obligatorio el médico ocupacional, no por esta normativa,
sino que recordemos que tenemos una resolución ministerial, ¿sí? Y también tenemos normativa específica, seguridad y salud en el trabajo, que nos exige tener un médico ocupacional per se. Cuando son más de 200 trabajadores, tiene que tener un tiempo específico el médico ocupacional, y cuando son menos de 200 no tengo un tiempo específico de trabajo, pero sí tengo que contar médico ocupacional. Entonces, de por sí es obligatorio en todas las empresas. En las empresas de tipo 4 se debe contar con un profesional de salud, de preferencia licenciado de enfermería, mínimo 18 horas semanales, capacitación universitaria mínima con diplomado en seguridad, en salud ocupacional, medicina ocupacional o SST, ¿no? En el tipo 5 ya me está exigiendo un profesional médico y un profesional de la salud, o sea, es decir, un médico y un enfermero, ¿sí? Que debe tener capacitación o mínimo con maestría. También en medicina ocupacional, SST, también me dan la cantidad de horas, que son mínimo 18 horas semanales. Y luego tenemos al tipo 6, que ya debe contar con un médico especialista o egresado de la especialidad, ya me están diciendo con especialidad, o medicina en el trabajo, y debe tener grado ser egresado de la maestría, ¿sí? También debe contar con un profesional de enfermería con capacitación universitaria mínima. Y acá están aumentando la cantidad de horas, ya no son 18, sino son 36, porque estamos hablando de más de 500 trabajadores. Esto en relación para lo que es la vigilancia, ¿no? La vigilancia o el monitoreo de lo que es mi plan de prevención y control de la COVID-19, ¿sí? Bien. Entonces, señores, en este tiempo que la verdad que nos ha quedado bastante corto, les he querido dar algunos alcances normativos referente al tema del COVID-19, ¿sí? No sé si hay alguna consulta con respecto a estos puntos, sino para dar por cerrada la capacitación el día de hoy. Me comentan. De pronto algunos alcances. Félix nos pregunta por la actualización del RIS. No entiendo muy bien tu pregunta. Buenas tardes, señorita Cintia. ¿Cómo estás, Félix? Si era con respecto al RIS, porque, digamos, el RIS cambia de acuerdo a la nueva normativa de la realidad, ¿no? Por lo que ha salido de las nuevas normas. Entonces, nuestro comité ha actualizado nuestro RIS, ¿no? Y a la vez, o sea, se presenta y ha sido aprobado por el comité y llevado a la empresa, ¿no? Para ser publicado y difundido. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, que nosotros hemos tenido un RIS aprobado y la empresa suplantó el que hemos hecho. Nosotros hemos presentado una queja a la SUNAFIL, ¿no? No te escuché, ¿la empresa suplantó qué cosa me dijiste? El Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo, el RIS. O sea, el que nosotros habíamos aprobado no fue publicado. Ellos hicieron otro RIS. Hicieron un RIS que no, o sea, un RIS que a ellos se les ocurrió. Porque lo normal es que ellos presenten el RIS, se actualice, lo lleve al comité, lo apruebe y sea publicado y difundido, ¿no? Eso es lo normal. Sí. Pero la empresa, no sé en qué cosa se metió, o sea, está hablando de una empresa del Estado de por trabajo, hicieron cualquier mamarracho y lo publicaron como ellos creían, ¿no? Entonces nosotros hemos presentado esto a la SUNAFIL, ¿no? Pero nosotros basándonos en las nuevas normativas, en las nuevas reglamentos, ¿no? Claro, comenta un poco este punto que nos acabas de comentar, Félix. Lo que pasa es que, yo comenté que en realidad todo sistema de gestión es dinámico, pero en el tema normativo también, cuando hay actualizaciones, sobre todo en la parte de quizás controles operacionales, que ya las condiciones cambiaron, ¿no? Porque estamos hablando de un evento de pandemia que hizo que la forma de trabajo en este caso se cambiara o se modificara dentro del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, también van a cambiar ciertas condiciones, ¿no? Y lo correspondiente es actualizarlo, como tú bien dices, para luego aprobarlo por comité. Entonces, lo que tú has hecho es muy válido, porque al cambiar esas condiciones tenemos que actualizar también el RIS, ¿vale? Ahora, el hecho de que una empresa o la empresa haya presentado otra cosa distinta a la que ustedes han planteado, pues sí está bien que lo hayan hecho saber, porque de pronto esto puede perjudicar directamente las consideraciones que ustedes habían tenido, porque recordemos que justamente el RIS está hecho para
promover esta prevención que quiere hacer la organización para evitar accidentes y deterioro de la salud, que es parte de los compromisos que se asume dentro de una política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Algo más, señorita Cintia. Sí. Por ejemplo, una cosa es la que se han suspendido las auditorías, ¿no? Internas, externas, y otra cosa es que el comité puede realizar inspecciones, tanto inopinadas como opinadas, ¿no? Por eso eso nosotros les pusimos en claro y también a través de una consulta del Ministerio de Trabajo y también a la SUNAFIL, porque, bueno, no lo entendían así los señores, ¿no? Basados en la 1499. Y también en la 1499 indica claramente que si es una empresa de riesgo, los exámenes médicos ocupacionales sí o sí se tienen que hacer, porque ellos siguen trabajando, como los portuarios, como yo trabajo en puerto, eso, y el examen médico ocupacional sí se tiene que hacer, a pesar que existe en la 1499, ¿no? Porque es un trabajo de alto riesgo. Solamente eso, gracias. Vale, muchas gracias por tus aportes en este caso, Félix, pero sí, mira, me pasa una casuística similar a la que tú acabas de comentar, no en el caso de inspecciones, pero como lo comenté hace un momento, han habido empresas y tengo también compañeros que son auditores Mintra, directamente que están ejecutando algunas auditorías, pero ojo, no es que sea obligatorio el tema de las auditorías como tal, pero si la organización, como me lo dijo también SUNAFIL, lo desea o lo define hacer como parte de sus mecanismos, está en la potestad de hacerlo. No por hacerlo, yo te voy a sancionar. No es el caso. Y en el punto que me estás diciendo de inspecciones, bueno, inspecciones de trabajo es una condición distinta al proceso de auditoría. ¿Sí? Entonces, no está normado esta parte de inspecciones de trabajo, más sí la parte de auditoría. ¿Vale? Entonces es bueno ese puntito aclararlo. Bien, gracias. Ahora me dice Carlos, se prolongó. Mira, la última normativa que tenemos, no sé quién es 20EKH, pero voy a volver a la PPT para que la puedas tomar en cuenta. La última normativa que salió en este caso es el Decreto Supremo 003-2022, ¿vale? Que salió el 21 de enero y que ahí prorrogaron el estado de emergencia, en este caso por 180 días calendario a partir del 2 de marzo. Recordemos que anterior a esta, que de pronto nos podemos confundir con ello, estaba la prórroga del decreto de emergencia que salió en el mes de agosto, ¿vale? El Decreto Supremo 025, pero esta pues ya no es vigente, sino la que está vigente es esta de aquí. Hasta que nuevamente el Estado, porque hoy día sé que ha habido incluso reunión de ministros, estaban viendo tomar ciertas consideraciones, no con el tema de la emergencia sanitaria, más sí con el tema del estado de emergencia nacional con respecto al COVID-19. Entonces hay que esperar qué consideraciones se tiene. ¿Por qué? Porque recordemos que a diferencia de la emergencia sanitaria con la emergencia nacional, es que en la emergencia nacional pues nos tipifican todas las zonas de riesgo que tienen a nivel país, las consideraciones que se va a tener por el tema de los locales, los aforos y todos esos temas. Entonces, es posible que en esta semana salga un nuevo comunicado relacionado al estado de emergencia. Ya ven que en Paraguay han liberado todo este tema del COVID-19, obviamente responsabilizando al ciudadano a que él sea el que se cuide, más no que el Estado restrinja estas actividades, ¿no? Eso es. Vale. Bien, señores, ya estamos un poquito con el tiempo. Igual cualquier consideración, estoy a su disposición. Espero yo verlos pronto en un próximo webinar para poder dar más detalle o hablar de estos temas, ¿vale? Y nada, hasta una próxima oportunidad. Yo les agradezco mucho el haber compartido este tiempo, esta horita que tenemos. Así que quedo cualquier cosa a su disposición. Antes de despedirnos, señores, recordemos que por la asistencia que ustedes están teniendo, ¿sí? Pueden tener acceso a un diagnóstico inicial para la implementación de sus sistemas de gestión. Recordemos que cuando nosotros hacemos los diagnósticos, conocemos su empresa y en base a eso les planteamos digamos, una forma de trabajo, una metodología de lo que se quisiera lograr, ¿sí? Y también tenemos una asesoría gratuita para resolución de consultas,
¿vale? Entonces, a los que han podido participar en el webinar, tienen acceso gratuito a estos dos beneficios, llamémoslo así. Y cualquier cosa, tienen el correo de Victoria y también de Arnau Casasus, ¿sí? Como parte del área comercial, para cualquier consideración que ustedes tengan, ¿sí? Vale. Ya, perdón, antes de irme, Carol, discúlpame que no contesté tu pregunta, justo la estoy revisando aquí antes de irme. Me dice, ¿por qué si a nivel mundial la vacunación no es obligatorio, por qué en Perú sí se da? ¿Qué recomiendan con el personal que no desea vacunarse? Vale. Sí, Carol, realmente este es un tema también de posiciones, ¿sí? El punto es que esta parte del trabajo remoto, cuando el trabajador tiene que presentar su cartilla de vacunación, es algo que es obligatorio a nivel país. Igual, estos puntitos, porque hemos tenido dos casos similares, sí lo que hacemos es, primero, consultarlo con el médico ocupacional, ver también la tipología de la persona, es decir, si pertenece a un grupo de riesgo o cuál es su estado de salud para poder determinar si puede regresar o no al trabajo remoto. Pero sí hay una normativa que nos obliga a cumplir de que todo trabajador tiene que presentar su esquema de vacunación, ¿sí? Sí es complicado en este tema de la normativa como tal, pero es algo que se ha considerado a nivel país, ¿sí? Eso es. Vale. Listo, señores. Entonces, conmigo será hasta un nuevo aviso. Y nada, cuídense bastante, cuiden a su familia en casa y cuídense también en el trabajo, importantísimo, ¿sí? Cuídense, un gusto haber compartido esta hora con ustedes. Espero que les sirva todos estos aportes. Gracias.